Camarotes famosos de la historia. El camarote de los hermanos Marx, el camarote de los hermanos Marx y el camarote del Huawei Mate 50 Pro. ¡Madre mía, qué camarote se gasta este teléfono! Mira, el otro día el geek de gafas, José Morales, me invitó a decirle en un vídeo, una colaboración, donde yo tenía que decir cuál era el mejor teléfono del año 2022. Bueno, pues claro, yo no conocía este y claro, yo les dije, hombre, pues mira, para mí el Oppo Find X5 Pro, porque bla 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 bla. Pero claro, es que me llega a las manos el Mate 50 Pro y cambiamos de opinión. El teléfono con la mejor cámara del mercado actualmente es este, y aquí te voy a mostrar ejemplos, muestras y lo que te dé la gana. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues déjame hablarte antes del diseño, porque también creo que tiene un diseño espectacular. Tú cuando lo tienes en la mano, ya ves aquí que no tienes un teléfono de 300 euros. Esto es un teléfono de los guapos, de los premium. Evidentemente, la joya de la corona es este módulo de cámaras que es un poco sobresalido para mi gusto, pero al ser un teléfono bastante delgadito en sí, porque es bastante delgadito, que no sé si son alrededor de 8 milímetros, no llega a 1 centímetro, y bueno, con la cámara pues gana un poquito más. Pero nos vemos con esta simetría que me da un gustazo ver estos 4 agujeros con 3 cámaras y el otro es sensor de profundidad y tal. Que además me ha llegado la versión en gris que me tiene enamoradísimo, que por detrás es de cristal, bueno, por delante también es de un cristal que no es ni gorila ni es no sé qué, no sé cuánto, es un cristal Kunlun que dicen ellos, bueno, se lo han hecho ellos mismos. Con este marco metálico y con, bueno, la pantalla es curvada. Hay mucha gente que no les gusta, hay mucha gente que les molesta porque si se quieren poner un protector, claro, uno de cristal no funciona, uno de hidrogel a mucha gente no le gusta el hidrogel y bueno, es un poco problemático, pero a mí pues también me da una paz interior de ver que también es, por este eje también es simétrico. Por debajo tenemos el altavoz, que también tiene doble altavoz, es doble altavoz estéreo, etcétera, pero también tenemos el puerto de carga USB tipo C y tenemos la bandeja que nos va a permitir ponerle 2 tarjetas SIM o una tarjeta SIM y una NM card, como una tarjeta micro SD, pero un poquito más pequeña y que la fábrica exclusivamente es propietaria de Huawei. Por la parte de la izquierda no tenemos nada más que este marco metálico maravilloso que tiene y una antenita aquí en el lado. Por arriba tenemos, atención, aquí hay una cosa que me interesa mucho, que es el micro de cancelación de ruido en las llamadas. No es lo que me interesa, sino que me interesa el otro puntito del otro lado de la parte superior, que es un puerto de infrarrojos para utilizar el teléfono como si fuera un mando a distancia para la tele, que eso siempre es muy útil y siempre funciona porque, por ley de Murphy, el mando a distancia de la tele siempre va a estar en el lugar opuesto al que tú te encuentres. Y por la derecha pues tenemos el control de volumen y el botón de bloqueo y desbloqueo. Este ha sido el diseño maravilloso y espectacular de 200 gramos del Mate 50 Pro de Huawei. Vamos a pasar al tema de las cámaras, porque es el contenido más importante, lo que todo el mundo espera, lo que todo el mundo quiere ver del Huawei Mate 50 Pro. Bueno, pues aquí los tienes. Tienes 3 cámaras por detrás, una cámara por delante, aunque en el notch veas 2 cositas, 2 agujeritos. No son 2 cámaras. Una es la cámara normal, es la cámara de selfie, que también va muy bien, que hace muy buenos retratos, que hace unos selfies con un poquito de gran angular, que también va muy bien, que no tengo ninguna queja, que tiene unos colores muy buenos. Y lo otro va más allá de un sensor de profundidad, es un sensor 3D para el reconocimiento facial, es decir, que si tú apagas la luz, igualmente te va a poder detectar, porque son unos infrarrojos que te manda para detectarte las formas físicas de la cara. Y eso es muy interesante y muy top. Las cámaras traseras ya son una historia que dices, vamos a sacarnos el sombrero directamente, porque esto vale mucho la pena. Si tú quieres un teléfono que haga las mejores fotos que te puedas tirar a la cara y que seas la dichosa envidia de todo tu grupo de trabajadores, de familia, de amigos y de hermanos, vas a tener que llevarte este teléfono. Vale, que no es barato, luego te digo lo que cuesta. Pero bueno, tiene el sensor principal, que es una cámara Sony de 50 megapíxeles, que tiene una extraordinaria sensibilidad para las luces, para los colores,
pelín subiditos los colores, pero a mí es como me gustan, o sea que perfecto. Con estabilización óptica y atención, con apertura variable, mecánica física con un diafragma que se abre y se cierra él solo, como ya lo habíamos visto en un modelo anterior de Samsung, que yo recuerdo, por ejemplo, el S10 Plus lo tenía, pues este lo trae y además dobla la apuesta, porque tiene apertura variable automática de f1,4 hasta 4. Y claro, tú cuando lo abres a 1,4 te hace un desenfoque del fondo, porque tiene una profundidad de campo cortita, que solo te agarra a ti y lo de detrás lo difumina, pero con un bokeh, con una alegría, con una profesionalidad. Porque eso además tiene un modo de cámara que directamente se llama apertura y que tú lo puedes graduar. Dices, oye, voy a hacer un modo retrato con un sujeto que esté aquí cerca y con un fondo que está un poco lejos y le voy a hacer así muy abierto de 1.4 para que haga un efectazo chulísimo. Bueno, pues eso es lo que tienes. Y además de noche también lo hace, porque hace que entre mucha luz y también te lo hace súper bien. Fíjate qué retratos, fíjate qué lucecitas de fondo, fíjate qué maravilla, incluso en las fotos nocturnas. Bueno, vamos a hablar de las fotos nocturnas, porque madre mía, volvemos a las andadas. Yo recuerdo el P40 Pro Plus de Huawei, que hacía unas fotos de una escena nocturna, la hacía prácticamente de día. Pues ahora pasa lo mismo. Tú agarras una escena nocturna y saca la luz de donde no la hay, con un gusto, con una delicadeza, con una sensibilidad para los colores, sobre todo para las luces. Es que me tienen enamorado. Y además, cuidado, es que no granula, no hay ruido en la foto. Eso tú agarras una cámara reflex que no sea demasiado buena y le pones el ISO muy subido y ahí es donde te va a empezar a hacer fotos granuladas. Bueno, pues este no te lo hace, tío, que es un teléfono. Y eso lo consigue porque tiene una tecnología desarrollada por Huawei, porque ya no tiene cámaras Leica, ahora tiene una tecnología de fotografía que se llama Xmatch, yo que sé, llámale como quieras, Xmage, que la han desarrollado ellos mismos y que aquí se la sacan y la ponen encima de la mesa para decir, ole, aquí estamos nosotros, no vamos a tener los servicios de Google, pero tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. De verdad que me he quedado alucinado y encantadísimo con las cámaras, pero es que atención, porque todavía te falta el gran angular, que el gran angular tiene un ángulo de visión de 120 grados, que es de 13 megapíxeles. ¿Podría ser un poquito más? Sí, pero con 13 megapíxeles nos basta y nos sobra. Y luego tiene el teleobjetivo periscópico, que es de Omnivision, este ya no es Sony, que es de 64 megapíxeles, que tiene teleobjetivo óptico hasta 3,5x, luego tiene el híbrido hasta 10 aumentos, y luego de 10 se te va hasta 100, como si fuera el Space Zoom. Vale, pues te digo que hasta 10 es alucinante, acojonante, pero brutalísimo, me encanta. O sea, es prácticamente uno de los mejores zooms que he visto, con permiso de Samsung, con permiso de Oppo y con permiso del P40 Pro Plus, que también era flipante. Bueno, pues aquí se te va a un zoom tolerable, o sea que de muy buena calidad, hasta unos 20 aumentos, 20-25 aumentos. A partir de aquí, pues la cosa ya pues empieza a desmadrar. El teleobjetivo también tiene estabilización óptica, pero bueno, tiene una estabilización óptica que se podría mejorar un poquito, pero bueno, yo creo que está muy bien. Donde sí tienes que tener cuidado es por la noche, que por la noche hace unas fotos maravillosas, pero hay que estarse un poquito quieto, porque algunas me han salido algo movidas cuando yo no tenía intención de moverlas. ¿De acuerdo? Yo creo que quizá podrían ajustar un poquito más la estabilización de las cámaras del Mate 50 Pro. Y por último, el vídeo. Te tengo que decir que también es una maravilla. Bueno, quizá una maravilla no, pero es que es excelente. Es muy bueno. El vídeo te graba hasta 4K 60 frames por segundo y tiene muy buena estabilización, pero sin llegar a ser un gimbal, Pero no es la mejor que he probado, también hay que decirlo. Y bueno, vamos a pasar a otras cosas que también me han gustado mucho, como es, por ejemplo, el desbloqueo. Tanto el facial como el de huella me han encantado, me han gustado mucho. Levantas y directamente ya se te abre. Levantar, a ver. Hola, verificando, y ñaca, se te despierta. Y luego tiene una cosa que es muy interesante, que es que cuando está la pantalla durmiendo y en reposo, en la mayoría de teléfonos tienes que darle dos toquecitos, tienes que despertar la pantalla de algún modo. En este caso no. En este caso el sensor de huella también está activo todo el rato y no hace falta que toques ningún botón ni que hagas nada. Aunque la pantalla esté en reposo, siempre está funcionando y prácticamente siempre te va a funcionar.
otro que es muy bueno. Y luego en términos de batería también estoy muy contento porque a pesar de tener una batería que no es el tope, no es una batería de 5000 mAh, es una batería de 4700 mAh, pero es que resulta que tiene una gestión de la batería que hace que dure bastante más que otros teléfonos que tienen 5000 mAh. Este, si no le metes mucha caña, igual te llega al día y medio o dos, teniendo en cuenta que tiene esta cámara, que tiene este trabajo interno. Pero claro, no tiene los servicios de Google, vete a saber que no sea por eso. Que los servicios de Google estén todo el rato trabajando y te metan mucha caña a la batería. Bueno, pues en este caso, a ver, metiéndole mucha caña, dándole mucho rendimiento, muchas fotos, haciendo muchos vídeos y todo eso, te aguanta el día perfectamente y te sobran unas horitas incluso. No vas a tener ningún problema. Y luego con la carga rápida del cargador que ya te viene incluido de 66 vatios, también lo vas a tener cargado en una horita o incluso menos. Así que perfecto. Y si quieres también lo puedes cargar, faltaría más, de forma inalámbrica. En cuanto al sonido, pues también excelente porque tiene mucho volumen, tiene mucha potencia de sonido y es sonido estéreo que no te va a faltar para nada. Y en cuanto a la pantalla, pues también déjame decirte que antes con el diseño y tal, al principio de todo no te he acabado de contar que es una pantalla OLED de 6,74 pulgadas, es grandote, pero que se ve de coña, con unos colores, con unas calibraciones ya de fábrica que dices, oye, pero es que esto se ve de muerte, que se ve muy bien. Y es una pantalla Full HD Plus o un poquito más que Full HD Plus, no es ni 2K ni 4K, o sea que, oye, que está muy bien, que tiene una tasa de refresco de 120 Hz, que lo ves, que además es una tasa de refresco adaptativa para que cuando no necesite meterle muchos hercios, que baje y no gaste tanta batería. A eso me refiero yo con lo de gestión de la batería. Pues bueno, tasa de refresco adaptativa, tasa de refresco táctil de 300 Hz, que también es mucho, por eso es tan responsivo este teléfono, y que tampoco vas a tener ningún problema aunque sea el día más soleado del mundo, aunque te vayas al desierto del Gobi, no vas a tener problemas para ver la pantalla porque brilla mucho. Tiene un brillo máximo de hasta 1500 nits, que no te pienses que va a estar todo el día metiéndote 1500 nits, pero en momentos puntuales te los va a dar porque los va a tener. Y nada, también contarte que el sistema operativo que tenemos, al menos en Europa, es EMUI 13.0, no es Harmony 3.0, porque el Harmony se lo guardan para China. Aquí le meten un Android de base, ese Android de software libre que se puede pillar de cualquier sitio, que es gratis de usar, que no tiene dueño y tal. Bueno, pues han puesto eso y le han puesto su super capa de personalización EMUI 13, que tiene unas animaciones, una fluidez, un rendimiento, porque tiene muy buen rendimiento. Claro, es que no hemos hablado de las especificaciones. Tiene un procesador Snapdragon 8 Plus generación 1 4G. No les dejan poner 5G. ¿Qué pasa? Que Snapdragon es americana, no les permiten poner 5G, pero bueno, han hecho una especie de producto a la medida, que es el mejor rendimiento que se puede tener hasta ahora, pero solo en 4G. Pero bueno, que te va a dar un rendimiento alucinante. Sabemos que los Snapdragon se calientan un poco, vale, pues este también. Este, notas que cuando juegas intensivamente, al cabo de un rato está un poco calentito, pero tampoco es como para quemarte los dedos. Se nota que se calienta porque se nota que está trabajando, pero nada más, te va a rendir estupendamente con la mayor fluidez que te puedas tirar la cara. No tiene los servicios de Google, te puedes buscar la vida para tenerlos, cosillas como Gbox o como, yo que sé, bajarte las aplicaciones, también te las puedes bajar. Por ejemplo, yo tengo Google Chrome instalado, la APK instalada, me funciona perfectamente, pero no puedo iniciar sesión porque no se conecta con Google. Y trampeando, si tú eres dependiente de los servicios de Google, puedes llegar a tenerlo prácticamente todo. El mail, el Gmail, bueno, pues me pongo Microsoft Outlook, que aunque sea americano sí que se lo pueden poner, y ya está. Y aquí te sincronizas el mail con Gmail sin problema. Y además la propia aplicación de mail de Huawei, que también está bastante bien, pues también te puedes sincronizar el Gmail. Y vale, no vas a tener la Google Play Store, pero sí vas a tener pues Petal Search, y tienes la App Gallery, que con la App Gallery ya tienes la gran mayoría de aplicaciones. Hay algunas que no están, es verdad. Puedes bajarte APKs buscándolas desde Petal Search. También tienes la App Store de Amazon, que también te va a dar algunas aplicaciones que te falten. Si tú quieres, hay formas de vivir perfectamente sin los servicios de Google. Vas a tener una pedazo de maquinaria
que todos tus amigos se van a quedar ahí mirándote, oh, qué foto que hace, amigo, oh, qué foto, oh, qué bien te va, uy, cómo te reconoce la cara, el mío no. Lo que pasa es que no todo el mundo llega a este precio, porque ya sabemos que Huawei tiene unos precios que pican para arriba, pican para arriba. Este teléfono te cuesta 1.200 euros con 8 gigas, podríamos poner 12, ¿no? Bueno, pues te pone 8 gigas de RAM y, al menos en Europa, 256 de almacenamiento. No sé si en el resto del mundo habrá una versión con 512, que creo que sí, pero al menos yo, en mi tienda, comprando en Huawei desde España, solo tengo acceso a la versión en negro o en plateado, pero de 256 gigas de almacenamiento. Y bueno, cuéntame qué te ha parecido. ¿Tú te comprarías este teléfono si tuvieras el dinero, pese a no tener los servicios de Google? ¿Eres muy dependiente de los servicios de Google o prefieres una máquina brutal, una bestia que para mí lo quisiera? Oye, ¿no me lo podéis dejar, en vez de 10 días, dejármelo 10 años? Que yo os lo cuido. Bueno, supongo que no, lo voy a tener que devolver. Bueno, pues nada, yo al menos lo he intentado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Este ha sido el Mate 50 Pro de Huawei. ¡Ay, qué gusto, qué bonito que es!